Oh, cuando gustes. Bueno, shalom, Javerim, shalom para todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con vosotros y espero que todos estéis bien de salud y que también todos vuestros seres queridos estén bien y en que cada uno de los países y ciudades en los que cada uno de nosotros se encuentre, la situación mejore, como hablábamos con Shloime antes del inicio, de manera tal de que todos podamos salir no solamente a la calle, sino también ir a visitarnos unos a los otros, aún visitando países diferentes. Miren, Javerín, los temas que deseo tratar hoy con vosotros son para más de una sesión y quizás den para 3 o para más, así que voy a tomar este tema en forma muy tranquila porque creo que es muy importante que todos nosotros contemos con los elementos básicos para poder interpretar algo que todavía no termina de aclararse pese a que han transcurrido centenares de años. Quiero deciros, antes de ir directamente al tema, que quien quiera hacer preguntas o quiere dar a conocer una opinión diferente a las que estamos exponiendo, pues que haga una señal y vamos a poder dialogar todos. Miren, Javerim, antes que nada, el tema del martirio, que da título a esta reunión. Nosotros, los judíos, nunca hemos buscado el martirio. Siempre fue el martirio el que nos atrapó a nosotros. Desde que Abraham, según la tradición, fue arrojado a un horno de fuego por el rey Nimrod, es el rey Nimrod de la canción, literalmente millones de judíos en todas las épocas de la historia han renunciado a sus vidas en lugar de renunciar a su fe. Eso sucedió frente a sirios, frente a persas, frente a griegos, a romanos, a los conquistadores musulmanes, frente a los almohades, frente a los cruzados, la Inquisición, los bolcheviques, los nazis y mucho más. Miren ustedes que la predisposición nuestra hacia el martirio fue tan grande que el gran Maimónides, el Rambam, tuvo que poner alágicamente límites, pero muy claros, reduciendo al mínimo exponente cuáles son las circunstancias en las cuales una persona debe ofrecer su vida en lugar de transgredir algún principio, que hasta ese instante las personas se preparaban y daban su vida frente a los asesinos de turno. Al grado que el martirio en el judaísmo se llama Kiddush Hashem, que significa literalmente la santificación del nombre de Dios. Y un mártir se llama Kadosh, santo. Atención, nosotros acabamos de estar en la parashá de Ahareimot y Kedoshim. Y el tema de santidad es un tema que hay que tratarlo por separado. Pero esto quiero que quede claro para todos nosotros que no existe ninguna razón por la cual nosotros busquemos ser mártires, excepto en los 3 puntos que Rambam en su momento planteó. Nosotros tenemos como obligación únicamente buscar la vida y sostenerla. Es cierto que el Talmud dice que aquellos que murieron a Kiddush Hashem, en su mundo venidero estarán más allá de cualquier ser creado. Y eso también es obvio, porque muchas personas que durante su vida no cumplieron con todas las normas entre seres humanos o las normas frente a los gobiernos o frente a Dios, llegaron al punto de ofrecer su vida. Y bueno, y obviamente esa acción equivale al cumplimiento de todas las mitzvot. Y nosotros lo vemos, quienes vivimos en Israel, y lo vimos también hace apenas una semana atrás, cuando hablamos de Yom HaZikaron y qué sucedió con los soldados que estuvieron dispuestos a dar su vida para que nosotros podamos vivir. Ahora, el mismo Talmud también enseña que una hora de regresar a las buenas acciones y buenas obras en este mundo es más hermoso que todo el mundo venidero.
Es decir, de que hay algún tipo de búsqueda de equilibrio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Miren ustedes, el Talmud nos cuenta cómo Rabbi Akiva, que es el tema central, aunque lo vamos a postergar un poco para después de tratar los temas del Homer y de sus alumnos, decía yo que Rabbi Akiva fue arrestado por el delito de enseñar la Torah en público y gritó Shema Israel mientras arrancaban pedazos de su piel de su cuerpo. Los soldados romanos así se vengaban de él. Y sus alumnos le preguntaron, ¿qué es esto? ¿No? Y el rabino Akiva respondió, toda mi vida pensé en el versículo y amarás a Dios con toda tu vida. Y eso significa incluso si te quitaran la vida. Entonces pensé, ¿cuándo vendrá ese momento en poder cumplir lo que digo en los rezos todos los días? Nosotros decimos muchas cosas en nuestros rezos y no nos damos cuenta lo que nuestros labios pronuncian. En el caso de Rabbi Akiva, él tuvo la desgracia y para él quizás la felicidad de poder entregar su vida tal cual como él interpretaba, decía el Shema. Así que tenemos que ver nosotros que, con el caso de Rabbi Akiva, él no solo no esperó a que el martirio viniera a él, sino que simplemente huyó. Él no quería entregar su vida, se escondió del perseguidor romano todo el tiempo que pudo. Así como los judíos en toda la diáspora usaron todos los medios para sobrevivir cuando estaban en el exilio y los perseguían. Parecen mensajes contradictorios, pero es algo que podemos establecer como principio judío que es absolutamente claro. Por un lado, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar dar la vida, porque la búsqueda del martirio es antítesis del judaísmo. Pero, como en el caso de Rabbi Akiva y tantos otros en la historia, cuando no queda otro remedio, entonces vamos a entregar la vida con el Shema en nuestros labios. El judaísmo, mis amigos, es una afirmación de la vida. Busca la redención aquí y ahora. No nos ocupamos de llegar al cielo, estamos tratando de llevar lo celestial a la tierra. El judaísmo, por lo tanto, es una afirmación de la vida que a veces no queda otro remedio que certificarla por medio del martirio. Sin embargo, dentro de ese entusiasmo vibrante por la vida, nosotros tenemos que saber rendir el homenaje a todos aquellos que la dieron y todos aquellos que hicieron lo imposible para que no les suceda. Miren ustedes, vamos a tratar en unos minutitos apenas el tema del Homer, que es extremadamente interesante, porque abarca historia, mitología, religión, controversias, diversas costumbres, particularmente referidas a la vida de los alumnos de Rabbi Akiva, y según algunas otras versiones también de los alumnos de Hillel y Shammai. Ahora bien, vamos a ponernos en contexto solamente por unos minutos para hablar de Rabbi Akiva, conocido como Akiva ben Yosef. Dicen que Akiva vivió 120 años. Sin embargo, los historiadores modernos dicen que nació alrededor del año 50 de nuestra era y que murió, eso sí, todos están de acuerdo, en el 135. Fue un estudioso, un sabio, un taná de la última parte del primer siglo y los principios del segundo, y fue uno de los principales contribuyentes a las versiones de la Mishnah y al Midrash de Halajá. También algunos le atribuyen la redacción de una versión de Abraham del Sefer Yetzirah, que es uno de los textos centrales del misticismo judío. En el Talmud es llamado Rosh LaJajamim, es el jefe de todos los sabios. Y les voy a contar una historia para redondear la introducción únicamente a Rabbi Akiva, para pasar enseguida al tema del Homer. Miren ustedes, había un joven llamado Alexander,
Alejandro, que era un filisteo de la ciudad de Gaza. Una vez fue a trabajar para un judío que se llamaba Yosef. Alejandro, o Alexander, tenía mucha curiosidad por los judíos porque nunca antes había conocido a un judío. Yosef siempre trató de responder las preguntas que Alexander le hacía y a menudo le daba algunos pergaminos con algunos textos para que los vea. Yosef también alentó a Alejandro a que lo acompañara a los servicios de Shabbat. Estamos hablando en una época en la cual ya no hay templo. Cuando Alejandro hizo preguntas a Yosef, o a lo mejor incluso lo llevó alguna vez al Beit HaMikdash, si es que las fechas estas del nacimiento de Rabbi Akiva no son, como no son claramente definidas, a lo mejor incluso pudo haberlo llevado al Beit HaMikdash. Cuando Alejandro hacía preguntas a Yosef que no sabía responder, Yosef lo alentaba a ir a hablar con algún rabino de la zona. Yosef no era rabino. Yosef estaba muy orgulloso de ser judío y le encantaba contarle a personas no judías el significado de nuestras fiestas y las razones de las costumbres y de las ceremonias judías. Un día Alejandro le dijo a Yosef que había decidido hacerse judío. Alejandro había dejado de creer en el credo de los filisteos ya hacía tiempo, pero que ahora había encontrado algo que respondía a sus aspiraciones de significado espiritual para él. Meses más tarde, Alejandro invitó a Yosef a venir y presenciar la ceremonia de conversión un día después de la fiesta de Shavuot, la fiesta que celebra la entrega de la Torá a las generaciones de los judíos presentes y a las futuras, y también a todos los conversos que se unirían al pueblo judío en el futuro de las generaciones. Y Yosef estaba feliz de poder ir a ver la ceremonia de aceptación de Alejandro en el pueblo judío. Durante la ceremonia, la persona que se está volviendo judío, que se está convirtiendo, recibe un nombre hebreo. Yosef se sorprendió cuando Alejandro eligió como nombre hebreo Yosef, el mismo nombre de quien lo había instruido de alguna manera en el judaísmo. Yosef, en definitiva, había sido el que más le había animado a aprender sobre judaísmo. Y Yosef, según el relato se llenó de alegría porque sus esfuerzos tuvieron un resultado tan maravilloso. Años más tarde, Yosef, el converso, se casó. Le pidió a su amigo Yosef, que había sido su dueño, si se quiere, en el trabajo, que fuera padrino de la boda. Yosef, el converso, y su nueva esposa tuvieron 4 hijos, 3 hijas, y después de las 3 hijas les llegó el hijo varón. Y ese hijo recibió el nombre de Akiva ben Yosef Ager. Escúchenme muy bien. Escúchenme muy bien, esta es la historia, el relato tradicional, traído por el Talmud y traído por Midrashim, con distintas variables sobre Akiva, que era hijo de Yosef, un converso. Y es muy importante porque a lo largo de todo el texto de la Gemara, cada vez que Rabbi Akiva participa, no aparece, como en muchos otros casos de Tanaítas, el nombre de su padre. Cuando Akiva creció, todos sabemos, se convirtió en un gran rabino. Miren ustedes lo que la historia hace. Hoy hay más judíos en el mundo que llevan el nombre de Akiva, y en muchos casos también Akiva ben Yosef, que el de Alejandro Magno, que es el nombre que ese Alexander de Gaza, el palestino ese o el filisteo ese, había tenido, fue bautizado por sus padres antes de ingresar al judaísmo. Miren ustedes, Rabbi Akiva ben Yosef el converso fue ejecutado por los romanos a raíz de la revuelta de Bar Kokhba. Hasta aquí, algo, la punta, en hebreo decimos al sea maslek, sobre la punta del tenedor de Rabbi Akiva. Ahora, quiero pedirles permiso para poder hacer una introducción histórica y geopolítica de la zona.
Miren ustedes, Javerín, la llegada de los romanos a la tierra prometida fue en el año 63 antes de la cuenta común, cuando Pompeyo capturó Jerusalén y pasó por las armas a 12.000 personas. Tras la visita de Pompeyo, Octaviano, voy muy rápido, se transformó en Augusto y se entendió de alguna manera bien con Herodes el Grande. A la muerte de Herodes en el año 4, su reino quedó dividido en bandos liderados por varios de sus hijos que pugnaron por tomar el poder absoluto, mientras en paralelo surgían los celotes que incluían en su ideario la lucha contra los romanos. Augusto intervino en el territorio bajo su tutela y lo transformó en una provincia, la provincia de Yehudá o la provincia de Judea. La primera gran rebelión contra los romanos fue en el año 66. El gobernador se llamaba Gesio Floro, que convocó al legado, es decir, al delegado de Roma en Siria, Cayo Cestio Galo, cuyos 5.780 soldados perderían la vida en una emboscada en el estrecho paso de Bet Jorón. Nerón, que era el que gobernaba en ese momento en Roma, decidió enviar a Yehuda, a Judea, a Vespasiano. El general llegó a Judea a fines del 66 o a principios del 67, condujo bien las operaciones, pero la política interna de Roma lo llamó a su puerta, retrasando el fin de las hostilidades en la zona de lo que hoy es Israel, porque Nerón había sido asesinado y en un solo año fue reemplazado por 3 emperadores, Galba, Otón y Vitelio, hasta que Vespasiano se coronó emperador. Entonces, ¿qué pasó? Llegó de Roma a Judea Tito, que recibió la orden de someter a los judíos y reconquistar Jerusalén a cualquier precio. Jerusalén había quedado dividida en diversas facciones y Jonatán de Gush Jalaf fue el líder de la revuelta judía contra los romanos en la primera guerra judeo-romana. Como parte de la campaña romana para sofocar la revuelta en Yehudá, Tito marchó hacia Gush Jalaf, la única ciudad en la Galilea, que está hoy y que lleva ese mismo nombre. Era la única ciudad que no había terminado de ser conquistada por ellos. Fuera de las murallas de la ciudad, llamó a los defensores a rendirse. Los judíos siguieron resistiéndose. Los romanos, para desanimarlos, crucificaban a todos los enemigos capturados. En la destrucción del templo de Jerusalén, los soldados se entregaron a una orgía de saqueo y destrucción. Según Tácito, en esa contienda murieron 600.000 judíos. Flavio Josefo, el historiador, da una cifra mucho más exacta. Nadie sabe tampoco si es exacta desde el punto de vista del estudio de la historia, y dice que en esa lucha murieron 425.630 personas. Murieron por las armas, por el fuego, por el hambre, por la pestilencia. En el año 73 terminaba la primera guerra de los judíos contra Roma. Trajano fue el siguiente en enfrentarse a los judíos. La rebelión fue aplastada, pero a costa de que Trajano interrumpiese su campaña de conquistas y decidiese volver a Roma, pero no llegó a la ciudad, murió en el 117. Adriano heredó su trono en el 132, pero se produjo un nuevo levantamiento judío. El pueblo de Israel nombró a Shimón Bar Kokhba, y ahora nos acercamos ya a nuestro tema, que era considerado por muchos judíos, algunos consideran que por la mayoría de los judíos, como un Mesías. Y Bar Kokhba logró sostener la lucha contra los romanos durante 3 años. Adriano hizo desplazarse desde Britania a uno de sus mejores capitanes, que se llamaba Julio Severo, combinando su llegada con una intensa campaña de reclutamiento. Julio Severo acorraló a las tropas de Bar Kokhba hasta aniquilarlas. Las hizo morir de hambre y sed, cercenó todas sus vías de comunicación y devastó Israel, lo que es hoy Israel, hasta transformarlas en un erial. El punto final de la contienda lo puso el asedio a Betar, población situada a unos 10 kilómetros
al suroeste de Jerusalén, en el lugar donde hoy se encuentra también la ciudad de Betar. Allí, Shimon Bar Kokhba ofreció una última resistencia y fue decapitado durante el asalto. Durante los combates fueron exterminados 585.000 judíos, muchos de ellos por hambre o enfermedad o en los incendios desatados durante los ataques. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos. En aquel entonces hay una referencia, creo que es del Talmud, que dice que en el mercado el precio de un esclavo judío era mucho más barato que el precio de un burro de trabajo o de un caballo. Y ahí se da una situación muy especial. Demasiados judíos estaban esperando milagros que serían el requisito previo para la redención, particularmente cuando el enemigo romano había hecho tanto daño. Esta búsqueda de redentores y de mesías, que provocó mesías falsos a lo largo de la historia, aparece muchas veces. Hasta aquí la introducción histórica. Si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenidos, mientras yo trato de mojar un poco las cuerdas vocales. Yo no puedo ver, Ete, no sé si tú ves. Si hay alguna pregunta, y si no, continuamos. Ok. Adelante. Vamos entonces al Omer. Miren, Javerín, los días entre Pesaj y Shavuot, como el día de hoy, se conocen como los días del Omer. Contamos 49 días con impaciencia esperando el día 50, que en la tradición cristiana es llamada Shavuot Pentecostés, por ser el día 50. En Shavuot nosotros celebramos la recepción, la entrega de la Torá. Es interesante notar que la Torá misma no especifica que Shavuot es el día en el cual se entregó la Torá. La fecha real de la entrega de la Torá está sujeta a un debate en el Talmud en la Gemara Shabbat 86b. Nuestros rabinos nos enseñaron que el sexto día del mes de Sivan fueron dados a Israel los 10 mandamientos. Sin embargo, Rabbi Yossi sostuvo que fue el séptimo día de ese mes. Rabá dijo, todos están de acuerdo sobre el hecho de que llegaron al desierto del Sinaí el primero del mes, porque está escrito que ese día llegaron al desierto del Sinaí. Fíjense ustedes en Shemot, Éxodo 19, en el primer versículo. Y nosotros así festejamos Shavuot al cabo de la cuenta 49. Ahora, miren ustedes, algunas interpretaciones hablan de un Omer de otro tipo. Es decir, no una cuenta de días entre Pesaj y Shavuot para determinar cuándo cae Shavuot, sino que, aparte de hablar, y vamos a ver si tenemos tiempo de hablar de la parte agrícola, hay una referencia a un Omer de otro tipo, de escalones espirituales, de purificación de las partes impuras que nosotros tenemos en nuestro espíritu. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, estaban en el nivel más bajo de espiritualidad. Nuestros sabios lo llaman los 49 portones de impureza. Si se hubieran deslizado a un nivel más bajo, no en vano 49, fíjense, de casualidad es una coincidencia con los 49 días, el 49 de los días del Omer, si se hubieran deslizado a un nivel más bajo, no hubieran podido alcanzar la libertad, porque no se hubieran podido liberar nunca de ser esclavos. En Pesaj, Dios realizó milagros tan grandes y maravillosos que los judíos pudieron darse cuenta de la omnipotencia de Dios en el mundo. Sin embargo, esta realización no duró mucho. En muy poco tiempo, la nación judía nonata cayó en la tentación del becerro de oro y cayó en la idolatría. La razón era simplemente que su intelecto y carácter habían sido impresionados por la idolatría de Egipto, de donde provenían. El propósito de su partida de la idolatría de Egipto era recibir la Torá y convertirse en una nación santa. Sin embargo, cuando salieron de Egipto, los judíos no habían alcanzado un estado de ser
que les permitiese alcanzar esa noble y santa meta. Para purificar sus mentes y su carácter, se requería de un proceso en el que su ser se transformara en un ser puro y santo. Este proceso de purificación de 49 días entre Pesaj, la partida de Egipto, y la fiesta de Shavuot, el momento de la recepción de la Torah, es lo que nosotros recordamos. Y esto se insinúa por las dos ofrendas que se traían, una en Pesaj y la otra en Shavuot. En Pesaj, la ofrenda traída al templo estaba hecha de cebada, que es un alimento para hombres y animales por igual, un indicio del nivel del hombre al igual que el de un animal. La ofrenda durante la fiesta de Shavuot era de trigo, no un alimento de animales, sino un alimento que se transformaba por manos del hombre en un proceso de transformación en lo que hoy nosotros conocemos como pan. Esto sugiere que el proceso de crecimiento cambia el carácter de la persona de un grado de un animal a uno más elevado, el del hombre, si es que seguimos esta interpretación. Durante este tiempo del Omer, miren ustedes, cada uno de los días se divide en 7 grupos, que equivalen obviamente a 7 semanas y que equivalen a 7 midot, que son las características que nosotros conocemos del mundo de la Kabbalah. Gesed, misericordia, Geburah, fuerza, Tiferet, belleza, Netzach, victoria, Hot, gloria, Yesod, fundamento, Malhut, reino. Todo eso con el deseo de recibir una materia de la creación para modificar nuestro ego, que es la vasija donde las cualidades se encuentran, y poder sacarlas y convertirlas en humanas. Cada una de estas midot debe ser suficientemente fuerte, según la Kabbalah, para poder coexistir con la otra. Y entonces las semanas se combinan, en algunos sidurim lo pueden ver, con letras pequeñas en el momento de la lectura del texto que acompaña en algunos ritos, subrayo en algunos ritos, no en todos, la lectura del día o la recitación del día correspondiente, las combinaciones de estas 7 sfirot, en la cual aparecen los contrarios uniéndose, porque, como decían después los griegos, la armonía nace de la oposición de los contrarios. Una mente inmadura tiene dificultades de aceptar contradicciones y los ve como una afrenta. Hay una intolerancia que hace rechazar todo lo que uno no puede aceptar porque no tiene la capacidad de verlo. Pero nosotros debemos nuestra completa lealtad a Dios porque tenemos nuestras vidas en un mundo que puede llegar a ocupar un lugar espiritual mayor. El mundo en general niega nuestro lado espiritual. En esa dicotomía entre lo de semana, los días simples y lo que es en realidad los días de santidad, transcurre toda nuestra vida. ¿Qué pasa cuando contamos el Omer? Según esta interpretación, estamos trabajando, puliendo cada una de estas midot. Cada día se incluye una nueva en el recuento. En estos libros de los sidurim místicos y de Hasidim, las midot van a ir imprimiéndose y creciendo a medida que nos acercamos a la recepción de la Torah. Me detengo aquí, con vuestro permiso, por un instante. ¿Por qué? Porque si seguimos este análisis, esta reparación habría sido necesaria para los alumnos de Rabbi Akiva. A cada uno de sus alumnos le resultó, según una tradición de las tantas, imposible aceptar la comprensión de su amigo de las enseñanzas del maestro. Sintió que su propia comprensión era correcta y por lo tanto era inconcebible que su amigo pudiera tener una idea adecuada. Esa falta de capacidad de coexistir con una opinión opuesta es una de las versiones que pueden explicarnos a nosotros por qué razón los alumnos de Rabbi Akiva no se respetaban lo suficiente.
Por lo tanto, la reparación que hacemos durante el periodo del Homer, estamos haciendo una reparación hacia el espíritu de los alumnos de Rabbi Akiva, que ellos debieron haber realizado en su tiempo. También estamos reparando en paralelo lo que los judíos, cuando salieron de Egipto, no pudieron reparar y abandonar la estructura mental que dio crédito a la idolatría. A través de esta elevación día a día, nosotros nos preparamos a recibir la Torá cortando con la idolatría. Al contar el Homer y aceptar la coexistencia de características opuestas, estamos haciendo la reparación que les faltó a nuestros antepasados. Y de hecho, esta es la base muy importante que se debe hacer antes que cualquiera pueda ser capaz de alcanzar cualquier nivel de santidad. Este es uno de los mensajes del Homer. Puedo detenerme aquí para escuchar si es que alguno de vosotros tiene algún comentario. Estoy a vuestra disposición. Javerim, el que quiera hablar o preguntar, o levanta la mano o abre el micrófono. Todos juntos no. Nuria, ¿quieres preguntar? Yo quiero preguntar. Yo no tenía esta visión de limpieza, de pulir nuestras imperfecciones dentro de la cuenta del Homer, por ignorancia. ¿Hay algún libro indicado que hable sobre este tema? Que hable sobre la cuenta del Homer, sobre la cuestión de... No tengo en la memoria un libro, pero si escarbas un poco en la internet vas a encontrar bajo el concepto de Homer, Kabbalah, Homer, Hasidismo, en algún lugar de Jabat, interpretaciones muy cercanas a las que yo acabo de decir. Vi por ahí que Jacobo también quería hacer algún comentario. Jacobo. Jacobo Adato. No lo veo. ¿O me pareció? No, Meir, ¿querías hablar, por favor? No te escuchamos, Meir. Ok. Etel. Sí, Etel. Hola. Sí. Hola, Rabino. Una pregunta, Rabino. Volviendo a la parte histórica, ¿puede usted desarrollar un poquito más esta tendencia en el mundo judío de ver a los líderes como Mesías? Sí, esa tendencia, yo diría que por encima de lo judío, aunque en lo judío se ve con claridad, es casi universal. Nosotros en estos días de pandemia, cada uno de nosotros busca un personaje, un Mesías que lo pueda salvar. Y no es ningún secreto quien ha hecho un seguimiento, por ejemplo, de las actitudes del presidente de la República de México, cuando se presentó frente a las cámaras al principio de la pandemia en su país, y dijo que él estaba protegido por medio de un pectoral. Él utilizó otro término que se me escapa de mi lenguaje, cada vez más reducido en español, y sacó del bolsillo un trébol de 4 hojas diciendo que eso iba a salvar al pueblo mexicano y que podían seguir abrazándose, besándose y demás. Dentro del judaísmo, nosotros hemos tenido falsos mesías que causaron un gravísimo daño a las comunidades. El más famoso de todos es Shabbatai Tzvi, no es el único, Isaac Moljo fue otro. Los seguidores de Shabbatai Tzvi, que aparece otra vez después de una época de terribles matanzas de judíos y se presenta como el Salvador, hace que personas, judíos, vendiesen todos sus bienes, malvendiesen todos sus bienes y los siguieran, cuando el final de Shabbatai Tzvi fue en definitiva la conversión a otra religión. Algunos de esos falsos mesías
intentaban anular los principios de la Torá y establecieron orgías porque ya estaban liberando, según algunos de los pensamientos judíos antiguos, a las personas de las mitzvot, porque ya habían llegado a celebrar el reino de los cielos en la tierra. Ese fenómeno social, psicológico, es un fenómeno que nos siguió a través de las generaciones. Yo pienso, Sam, que la Torá, no en vano, cuando habla en Parashat Shoftim del libro de Devarim sobre los profetas, nos establece características muy concretas de quién puede ser profeta y quién no puede ser profeta, y que nosotros tenemos que comprobar si realmente lo son o no. Pero insisto que es una actitud humana fácilmente entendible, muy difícil, porque cuando la persona está desesperada, recurre a cualquier fuerza que existe o la fuerza que crea, y si se produce la coyuntura en la cual aparece alguien que ofrece una medicina mágica o alguien que, ya no hablemos de medicina, trae algún tipo de alivio con sus palabras, lo vemos también en esta misma época en la cual más de un rabino, por lo general rabinos que no viven en Israel, hablan de que la pandemia en definitiva es el anuncio de tiempos mesiánicos, porque Mesías llegará después de mucho sufrimiento y después de mucha muerte. Todo ese pensamiento, Sam, es muy peligroso, es un tema que quizás valga la pena retomar en alguno de nuestros encuentros futuros. Lo vamos a apuntar porque creo que no solamente es importante, sino que pese a que es histórico, tiene sus destellos y aparece a cada instante. Muchas gracias. ¿Alguien más, Javerín? Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? Adelante. Mencionaste algo de que nuestro conteo, si entendí bien, tiene también una función de reparación, no solo nuestra, sino de lo que aconteció con los alumnos de Radio Akiva. Y esa parte no me termina de cerrar. O sea, puedo entender el trabajo, digamos que cada uno de nosotros sí aceptamos esa versión, ¿no? Digamos, de los días del Omer como una escala en la que vamos subiendo y trabajando nuestras midot. Puedo entender eso, pero hablar de que nuestra actitud de hoy puede reparar algo que aconteció en el pasado, no me termina de cerrar, o no lo entendí, no sé. Bueno, seguramente me expliqué en forma insuficiente, porque hoy, como te habrás dado cuenta, estoy corriendo más de lo de siempre, porque el tema es tan amplio que quiero avanzar. Mira, algo parecido sucede con respecto a Tisha B'Av. Nosotros decimos que el templo, estamos hablando de la época del templo, de la destrucción del templo, se produjo la destrucción porque había sinat hinam, había odio gratuito. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para reconstruir el templo? Porque cada generación en que no reconstruyó el templo es como si lo hubiera derrumbado, estimulando el amor al prójimo sin condiciones. Si nosotros partimos, según este modelo de interpretación, que de alguna forma se relaciona con las escaleras que la Kabbalah nos trae, nosotros tenemos que decir así: si no queremos que vuelva a suceder algo parecido que lo que sucedió a los alumnos de Rabbi Akiva, y esa es la razón, subrayo 3 veces, y si esa fuera la razón, la única manera de poder evitar que se dé una muerte, todavía no llegamos a analizar qué tipo de muerte, colectiva, es aceptar al otro tal cual es, aun cuando no opine igual que yo, aun cuando estuvo sentado escuchando las clases del mismo maestro y no se puso de acuerdo con su compañero, con su jabruta, con quien está sentado junto a él, qué es lo que quiso decir el maestro. Es decir, que el mensaje que de alguna manera quiere traslucir ese concepto es que nosotros vamos a reparar retroactivamente
el error, tanto de los que salieron de Egipto como el error que eventualmente, subrayo, eventualmente cometieron los alumnos de Rabbi Akiva a través de corregir lo que ellos hicieron mal. Yo creo que ese es el mensaje que trasluce este modelo de pensamiento. Ok, hay una pregunta en el chat, voy a leerla para que la puedas responder o lo que quieras. Y dice, Isaac Loquier pregunta, ¿por qué festividades tan importantes como Yom Yerushalayim o Yom Ha'atzmaut no suspenden el duelo del Omer? Primero, quiero decir a mi amigo, el abogado Isaac, cuyo padre, permíteme, Isaac, rendir homenaje a tu padre, fue uno de los grandes educadores que vivieron en la Ciudad de México, que cuando hablamos de judaísmo y los judíos, pues tengo que decirte, mi querido Isaac, que hay algunos judíos que no reconocen a Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim como festivos. Quien estuvo viéndome la semana pasada podrá darse cuenta que tengo el pelo más corto. ¿Por qué? Porque tanto Zuriel como yo, con motivo de Yom Ha'atzmaut, en una forma demostrativa, pese a que no podemos salir a la calle y pese a que no podemos ir a la peluquería, conseguimos arreglarnos para que nuestro pelo se corte festejando Yom Ha'atzmaut, fecha en la cual decimos Alel completo con Brajá. Y que este año no pudimos escuchar la lectura de la Torah especial que fijaron los rabinos contemporáneos, o casi contemporáneos míos por lo menos, que decidieron que Yom Ha'atzmaut es una fiesta en la cual no se dice Tahanun. Lo mismo con respecto a Yom Yerushalayim. Yo sé, Isaac, que en tu ciudad hay más de una sinagoga que Yom Ha'atzmaut, ya no digo que lo convierten en un día de duelo, pero sí dicen Tahanun. Pero ese es un tema distinto, ¿verdad? Y muy amplio de por qué razón todavía hay judíos que no tienen la capacidad de ver frente a sus ojos que algo sucedió. Porque en definitiva, esos judíos en el inconsciente, no hablo de aquellos que repiten lo que les dijo alguno, que son aquellos mismos judíos que de pronto aquí en Israel se resistieron a aceptar las normas del Ministerio de Salud con respecto al coronavirus y que provocó que el grado de enfermos de esos grupos sea 3, 4, 5, 10 veces más grande que el resto de la población. ¿Por qué? Porque están por encima, ellos creen, del Estado. Pero eso es un tema que también amerita verse en otro contexto y no en este, pero creo que Isaac de alguna forma te he contestado. En otras palabras, los judíos religiosos sionistas y los judíos no observantes sionistas, que en conjunto somos la mayoría absoluta de los judíos del mundo, festejamos Yom Ha'atzmaut y festejamos Yom Yerushalayim, independientemente incluso de aquellos que políticamente están ubicados en la izquierda y que dicen que Yerushalayim debería dividirse nuevamente. Así que, por último, y no menos importante, es que los fenómenos y las fechas, tanto de duelo, y ahí podemos incluir también Yom HaShoah, y las festividades, tardan a veces muchos siglos hasta que se incorporan en la tradición. Lo vamos a ver en unos minutos más, si me alcanza el tiempo que se está cortando rápidamente, sobre el tema del Omer. ¿Alguien más? Pregunta técnica, Rabino. Sí, Meir, perdón. ¿Cuántos alumnos tenía el Rabbi Akiva? Ya que 24,000 fallecieron, es una cantidad muy alta para la época. Meir, tu pregunta es extraordinaria. Se adelanta un poco a lo que pensaba desarrollar más adelante, pero este lugar es bueno para aclararlo. Por de pronto, cuando la Gemara habla de 24,000, no habla de 24,000, sino que habla de 12,000 parejas.
Repito, 12.000 parejas. Bueno, porque estudiaban juntos. No, porque dice 12.000 parejas. 12.000 parejas, obviamente si multiplicamos 12.000 por 12 es 24. No importa si es porque estudiaban juntos, porque por ahí estudiaban en tríadas y entonces podríamos especular. La Gemara no habla de 24.000, sino de 12.000 parejas. Por otro lado, si nosotros aceptamos que Rabbi Akiva había visto a Bar Kokhba como el Mesías, y Rabbi Akiva, al ver a Bar Kokhba como Mesías, se colocó, no solamente físicamente, sino espiritualmente, a su lado, todas las tropas que estaban con Bar Kokhba eran de alguna forma alumnos, no alumnos en el sentido antiguo, porque ahora nosotros podemos tener 12.000 alumnos en una transmisión, también o 24.000 alumnos, sino que todos aquellos que habían aceptado lo que decía Rabbi Akiva en la primera etapa con respecto a Bar Kokhba y se habían enrolado siguiendo sus órdenes, que no eran 24.000, no eran 12.000 parejas, eran muchos más, todos ellos, Meir, eran considerados alumnos de Rabbi Akiva. No porque había un estadio donde Rabbi Akiva con sistemas de altoparlante o por medio de repetidores daba clase a esa cantidad de personas, aunque hay muchas personas que suponen que así fue. No pareciese ser lógico, pero no quita esta explicación para nada el contexto sobre el cual estamos hablando y que vamos a seguir desarrollando en unos minutos más. No sé si te satisface, Meir, lo que te acabo de decir. Más o menos, dice Meir. Bueno, para Meir y para todos los que están con nosotros hoy, nadie está obligado a coincidir con nada, porque nosotros no tenemos que cometer el error de los alumnos de Rabbi Akiva, según la interpretación anterior, y tenemos que aceptar al otro, aunque no coincidamos con su opinión. Sí. Entonces, los alumnos en realidad son los seguidores. Según esta interpretación, que facilita mucho la respuesta a Meir, claro, son los seguidores. Okay. Yo voy a dar un ejemplo. Hace apenas 2 semanas o 3 semanas falleció el rabino Eliyahu Bakshi Doron, Zichrono Libraja. Yo lo consideré mi maestro, pero yo no fui su alumno. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible? Obviamente lo conocí en mis funciones de rabino del Keren Kayemet. Iba a ver a él, lo iba a ver a él, y en su época, quien era en aquel entonces era el rabino jefe Ashkenazí, el rabino Israel Meir Lau, que vivía muchos años, y me quedaba con el rabino Bakshi Doron hablando de ciertos temas, y él, por ejemplo, fue el que me dijo a mí que estaba a favor de establecer en Israel el matrimonio civil en lugar del matrimonio religioso que tenemos hasta el día de hoy. Y me convenció, y muchas veces, nombrándolo a él, repetí la enseñanza. Yo no fui su alumno, pero él fue mi maestro. O él no fue mi maestro, sin embargo, yo en muchas cosas fui su alumno. ¿Continuamos? Sí. Ok, miren ustedes, los días del Omer, en definitiva, tienen que ver con algo relacionado a la agricultura. Usfartem lachem y mojorat Shabbat, y dice, y luego traerán los bikurim, que había que traer a Jerusalén en Shavuot. Porque la Torah nos combina exitosamente actividades prácticas y materiales con construcciones teológicas muy profundas. Si bien desde un punto de vista humano la cosecha puede ser una fuente de alegría, la Torah insiste en que estos primeros frutos deben llevarse a Jerusalén en un contexto religioso. Por lo tanto, el relato entre Pesaj y Shavuot en la época del templo tenía un doble componente, sagrado y profano, cada uno de los cuales tenía una razón independiente para convertirse en días de fiesta. Pero
En la experiencia religiosa colectiva contemporánea, esos días se perciben como un periodo de duelo. Esos días del Omer son días en los cuales, por lo menos en 33 o en 34 de esos días, no se celebra ningún matrimonio ni ninguna manifestación pública de alegría. Y antes de analizar, y quizás con esto vamos a tener que cerrar porque quedan 10 minutos, espero alcanzar algo más. Antes de analizar un poco más el tema de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, quiero hacer referencia a una discusión talmúdica y a una superstición de origen romano. La referencia talmúdica es de la Mishnah Eduyot, que dice que hay 5 cosas que duran 12 meses. El juicio de la generación del diluvio duró o durará 12 meses, duró. El juicio de Iob, de Job, continuó 12 meses. El juicio de los egipcios continuó 12 meses. El juicio de Gog y Magog, en el tiempo por venir, durará 12 meses. El juicio de los impíos que van al Geinom, ¿cómo se dice en español Geinom? Al infierno, es de 12 meses. Porque se dice, porque la Torah dice, de mes en mes y de día en día. Vendrán, en días de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Hashem, según el versículo de Isaías y Yeshayahu 66, 23. Y Rabbi Yohanan, préstenme mucha atención, despierten por favor, presten atención, Rabbi Yohanan ben Nuri dice, siempre y cuando de la Pascua a Shavuot, porque se dice, y desde un día de reposo hasta su próximo día de reposo, interpretando que el juicio del Geinom se produce entre Pesach y Shavuot. Momentito, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un rabino, Yohanan ben Nuri, nada más y nada menos que un Taná, que nos dice a nosotros, no sé si en paralelo o previamente a lo que sucedió con los alumnos de Rabbi Akiva, que los días que van entre Pesach y Shavuot son los días equivalentes a los 12 meses del juicio de Iob, de Gog y Magog, pero fundamentalmente de aquellas personas que fallecen y que van al infierno. Un momentito. A mí me suena en este audífono como que la fecha entre Pesach y Shavuot ya había sido prevista o fue explicada posteriormente, eso no lo puedo saber con exactitud, que tiene que ver con los días que van entre Pesach y Shavuot. Ahora miren ustedes algo muy interesante. El Rabbi Akiva, me dijo hoy Paco, que está con nosotros en la transmisión, había dicho que las supersticiones deben ser erradicadas del judaísmo porque son una forma de idolatría. Eso aparece en Sanedrín 65b. Y entonces, avanzo, los sabios enseñaron, dice la Gemara, ¿cuál es la definición del adivino mencionado en el versículo? En realidad no del adivino, sino del profeta. No se encontrará entre ustedes un adivino. En Devarim 18:10, Rabbi Shimon dice, este es uno que aplica, perdón, no los profetas, sino los adivinos, este es uno que aplica 7 tipos de semen, llamados zehur, a los ojos para realizar brujería. Y los rabinos dicen, ese adivinador es uno que engaña a los ojos como si estuviera haciendo brujería, es decir, hace prestidigitación con las manos. Rabbi Akiva dice algo muy, pero muy importante. Este es uno que calcula la fortuna de los tiempos y las horas, el adivino, y dice, por ejemplo, hay un día propicio para partir de viaje, mañana es propicio para comprar una propiedad, mañana no es día propicio para comprar propiedades. Fíjense ustedes que en AF, desde que entra AF, nosotros decimos no son días propicios para realizar operaciones comerciales porque seguramente hay algo que provocará algo malo.
O dicen que en la víspera de los Shnat HaShmita, del año sabático, la cosecha de trigo es generalmente buena. O los que dicen hay que arrancar las legumbres en lugar de cortarlas por encima del suelo porque evita que se deterioren. Es decir, ¿qué les quiero decir yo a ustedes? De que hay una especie de trasfondo que nuestros sabios rechazan, pero que existe y que nos hace pensar que hay algún tipo de fuerzas ocultas que hacen que ciertas cosas sucedan en esta fecha y que no sucedan en otras. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto con creencias paganas, que a lo mejor algunos judíos inconscientemente receptuaron y recibieron en sus mentes o en sus corazones. Miren ustedes, hay una coincidencia de fechas con creencias paganas y nosotros, cuando estamos frente a creencias, fechas o símbolos paganos, lo que hacemos es tratar de reelaborarlos dándoles un significado judío y los sublimamos y elevamos los temas hasta llevarlos al paroxismo religioso totalmente alejado de las coincidencias paganas hasta hacerlas olvidar. Pero yo siento que ustedes merecen que yo les haga participar de esto. En la época romana se consideró un mal presagio casarse en mayo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque mayo era el mes de la fiesta de los muertos, y 3 días de ese mes se dedicaban a limpiar los espíritus malignos muertos, dice una historiadora llamada Stephanie Kunz. Parece que la sociedad desaprobaba a las parejas que buscaban casarse ese mes, por lo que su unión era desafortunada. En esa época del año estaban destinados a rendir homenaje a los fallecidos. Además, miren ustedes esta maravilla, mayo se realizaba en Roma el festival de la diosa de la castidad, que también puede haber hecho que la celebración de la sexualidad sea indecorosa o desafortunada, por lo tanto no había que casarse en esa fecha. En mayo, me apuro rapidísimo, las ofrendas a la lemuria, por miedo a los lémures, que pueden considerarse los antepasados de los duendes, que eran inspiradores de todo mal pensamiento o ensueño terrorífico, también se realizaban en las apacibles noches de mayo, que se trataba de complacer a los duendes para evitar que causen daño. Por esa razón, en Roma había fiestas de Lemuria instituidas para apaciguar a los dioses. Y me detengo aquí porque a esos dioses, con esos dioses se realizaban ritos apotropaicos durante días y noches para exorcizar a los espectros de los difuntos inquietos e impedir que embrujaran sus hogares. Me detengo aquí rápidamente para deciros, vamos a volver a lo que dijo Yohanan Ben Nuri, que en definitiva habló de que hay una fecha que algo pasa en el Geinom y que coincide por ahí en esta época del año. ¿Qué quiero decirles? De que no tiene nada que ver con lo judío, pero hay un sustrato que tiene que ver con supersticiones que aparecen misteriosamente también en la cuenta del Homer. Y no tienen nada que ver con nosotros, y no nos sirven para nada para guiarnos, pero es interesante saber que existen. Nosotros, cuando hablamos de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva y decimos que murieron por una peste, la peste aparece en el Talmud con el nombre moderno de la difteria, es decir, de que hubo una plaga. Si esa plaga fue en el campo de batalla, si ese nombre de la difteria, tal cual como aparece en el Talmud, es únicamente un disfraz para decir que los alumnos de Rabbi Akiva que siguieron a Bar Kokhba se habían equivocado y murieron ahí porque al final Bar Kokhba resultó Bar Koziva, resultó un engaño, resultó ser un falso profeta, y el gran Rabbi Akiva, el gigantesco Rabbi Akiva, que al final terminó muriendo como mártir
huyendo y huyendo y huyendo, al grado que cuando en la Gadá de Pesaj nosotros decimos que en Bnei Brak él estaba sentado con los otros sabios, estudiando la salida de Egipto, hasta que llegaron sus alumnos y dijeron, Raboteinu, llegó la hora de Kriyat Shema. Y yo siempre me pregunté desde que era muy joven, ¿acaso hay que hacer recordar a Rabbi Akiva y a los otros sabios que llegó la hora del Shema? ¿O acaso ellos, en lugar de estar hablando únicamente de la salida de Mitzrayim, estaban hablando de cómo hacer la guerra junto con Bar Kokhba para desalojar a los romanos? Y esos alumnos que vinieron a avisarles eran aquellos que estaban como centinelas rondando para ver si venía algún enemigo a buscar a Rabbi Akiva y a los otros sabios para salvarles la vida. Mis queridos Javerim, nosotros nos detenemos aquí porque nuestro tiempo se terminó. Quisiera pediros permiso de 3 o 4 minutos por si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, avisándoos que este tema, si Dios nos da vida y salud, lo continuaremos la semana próxima. Estoy a vuestra disposición por unos minutos. Javerim, si alguien quiere comentar, preguntar, disentir, sí, Aida. Buenas tardes, muchas gracias. Yo entiendo que dentro de las sociedades, cuando hay una invasión de otro pueblo y te domina con el miedo, se impregna la sociedad, aparte del miedo, de las costumbres de los que vienen y te imponen su cultura o te tratan de imponer su cultura. Y esa situación dentro de la población judía fue muy fuerte en toda su historia. Y yo entiendo también que puede ser que haya habido contaminación en muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que el tema de que en la época de que estamos guardando un luto, no se celebren fiestas, no se celebren bodas, porque esto es así. Nosotros cuando estamos en periodo de luto porque se murió algún familiar, no celebramos, no vamos a fiestas, no vamos al cine, no vamos al teatro. Entonces, encuentro que es normal que si estos 49 días estamos recordando esta situación, pues no tengamos fiestas. Y no, a ver, estoy tratando de entender que el Rav se refería a que puede haber una contaminación cultural en el tema de no celebrar bodas, debido a que los romanos esta época la tenían como marcada para no celebrar bodas. Mira, Aida, tu pregunta es muy, pero muy atinada, tu comentario es muy atinado. Y voy a, sin usar tus palabras, confirmar lo que dijiste. El judaísmo luchó siempre, a diferencia del catolicismo, contra el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El unir fes distintas, credos distintos. Los conquistadores de América construían sus iglesias sobre las pirámides de los dioses de las tribus que vivían ahí antes de la llegada de los españoles. Nosotros estamos totalmente en contra. Y si se hubiese dado ese tipo de coincidencia, nuestros sabios se hubieran ocupado con toda su energía y con toda su fuerza de separar y arrancar esa coincidencia hasta dejarla únicamente como una coincidencia colgada en el espacio de nuestras tradiciones. Eso es por un lado. Por otro lado, es evidente que la prohibición de las bodas durante los 33 o 34 días, porque según como se cuente el hombre, que es otra de las características que no alcanzamos a ver, tiene que ver con un luto. De eso no hay ninguna duda. Ese luto no se impuso inmediatamente después del 135, sino que la prohibición de las bodas tardó varios siglos hasta que fue aceptado por las distintas comunidades. Y esto también
de alguna forma responde a Isaac Lockyer cuando hacía la pregunta con respecto a Yom Yerushalayim y con respecto a Yom Ha'atzmaut. Lleva varias decenas o centenas de años hasta que la gente puede elaborar psicológicamente lo que sucedió y pueda expresarlo, porque la lucha sobre Mesías o no en la época de Rabbi Akiva, si tenemos tiempo la semana que viene la vamos a poder ver también. Entonces, ¿cómo comprobamos si es Mesías o no? Bueno, era obvio que mientras Bar Kokhba triunfaba era Mesías. En el momento en el cual murió y perdió, incluso lo decapitaron y su cabeza, según algunos dicen, la llevaron a Roma, pues en ese momento dejó de ser Mesías y Rabbi Akiva obviamente tuvo que reconocer que se había equivocado. Para ser mucho más concreto, no quiero que nadie haga la relación de pensar de que cuando yo les traigo supersticiones de otros pueblos, en este caso como en otros, hago otra cosa que promover mi libro nuevo, que ya, apenas termine el coronavirus o incluso antes van a poder conseguir, y que hace referencia a la relación que hay entre las supersticiones y el judaísmo, y cómo el judaísmo hizo todo lo posible para defenderse por medio de millones de filtros de la influencia pagana. ¿Puedo? Puedes. Sí, Silvia, ya te dejo. Yo uso una sola comentario, pregunta, no sé. Al margen del tema de las supersticiones, hay como una cierta permeabilidad cultural. Y lo que creo que es interesante, sí, es verdad, hay duelo, pero ¿cómo es que esa coincidencia, ¿no? De que justo el duelo nos cayó en mayo? O sea, es como cuando decimos, oye, en Hanukkah justo otros pueblos tienen fiestas con luces. O sea, es obvio que hay alguna clase de sustrato, ¿sí? No sé si universal, no sé si cultural, que podemos pensarlo en otro momento, pero que nosotros le dimos nuestra vestidura, que nosotros le dimos nuestros valores, que nosotros los forjamos a nuestra manera, pero que también podemos encontrar un montón de puntos de coincidencia y que tal vez nos pueda servir para entender un poco más a los seres humanos y no solo a nosotros mismos, ¿no? Solo es un comentario. Silvia, pediste la palabra, así que te abro el micrófono. Sí. Sí, por ejemplo, en Lag BaOmer, en que sí puede haber bodas. ¿Verdad? No, lo que pasa con Lag BaOmer es muy simple, como no me cansé de repetir hoy varias veces 33 o 34 días, ¿verdad? Es decir, de que si bien los alumnos de Rabbi Akiva murieron entre Pesach y Atzeret, que es el nombre de Shavuot, en el 33 no murieron. Y para variar, nosotros los judíos nos dividimos en interpretaciones y en creencias, y hay algunos que cuentan los días de luto a partir de Rosh Chodesh Iyar hasta los 3 días Shoshet Yemei Agbalá anteriores a Shavuot, y se cortan el pelo hasta Rosh Chodesh, y van al cine hasta Rosh Chodesh, etc. Hay algunos que, los Ashkenazim, que el 33 hacen bodas, y luego vuelven a estar de duelo. Algunos hacen las bodas en el 33, pero luego no renuevan el duelo. Y la mayor parte de los sefardíes hacen el duelo hasta el 34, hablo del 34 de la cuenta del Omer, y a partir de ahí se acabaron los días de duelo. Así que sobre eso tenemos nosotros hasta el día de hoy diferencias muy interesantes que nos obligan a volver a pensar qué pasó y cómo se adaptaron las fechas en el pasado. Hay lugar para una sola pregunta más y si no cerramos. Israel. Sí, más o menos en qué año, en qué época entra, porque en el 136 no se prohibieron los casamientos, pero en el 300 tampoco, o sea, más o menos cuándo entró en vigor. Yo creo que recién en la época de los gaonitas, porque la Gemara no lo establece. Es decir, que pasaron varios cientos de años hasta que la costumbre fue incorporada como tal.
Y sobre eso también he pensado algunas veces a qué se debió y cómo se interpretó, porque sí, los alumnos de Rabbi Akiva murieron castigados porque no se respetaban, y la peste de la difteria o de lo que fuese fue un castigo. Pues si fue un castigo, ¿por qué tenemos que hacer duelo por aquellas personas que fueron castigadas? Significa que en el substrato del pensamiento filosófico y talmúdico, en la época por lo menos de los gaonitas, no pareciese ser de que ellos hubiesen pecado, porque ¿por qué voy a festejar, perdón, por qué voy a hacer duelo cuando fallecieron los delincuentes? Obviamente, los alumnos de Rabbi Akiva eran gigantes del conocimiento, pero si murieron porque no se respetaban, pues yo no tengo por qué solidarizarme con nada que tenga que ver con ellos. Al contrario, debería ser lo mismo como con la parashá de Kamsa Bar Kamsa, de que, bueno, hay buenos y hay malos, y ellos no fueron los buenos. Bien. Vamos a ir cerrando entonces, Irachmiel. Ok, yo creo que con las últimas participaciones el concepto se redondea un poco más, pero lo vamos a retomar, si Dios quiere, la semana próxima, de manera tal de poder ampliarlo, y vayan pensando, leyendo y buscando material para poder participar, contradecir, aportar y preguntar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en qué lugar del mundo estén. Y muchas, pero muchas gracias y mucha salud para todos quienes están enfermos, y mucha salud para aquellos que están sanos, y que ojalá y no se contagie ninguno y no transmita ninguno esta terrible pandemia. Muchas gracias, Javier Tuarraba. Gracias a todos. Baruch. Baruch.